Buenas, bienvenido a nuestro nuevo programa de Abogada Quintero para temas de inmigración. Mi nombre es Laura Quintero, soy nacida y criada en Caracas, Venezuela, y emigré a los Estados Unidos, específicamente a Orlando, Florida, en el 2005. Y como todos ustedes, viví la travesía de poder hacerme ciudadana americana. Ahorita como abogada de inmigración quiero cumplir sus sueños, como mis papás y como yo cumplimos nuestro sueño de ser ciudadanos americanos. En este programa quiero poder conversar y traer testimonios de clientes, de personas que han vivido el proceso como tú y como yo. De esa forma vas a poder familiarizarte con las leyes de inmigración, pero sobre todo con testimonios e información real de lo que está pasando actualmente con todas estas detenciones. En el programa de hoy quiero hablar de los cambios migratorios, de las leyes, de lo que está pasando realmente, sobre todo en Orlando, Florida y en el condado de Orange. Como ustedes saben, soy una abogada que ha estado muy envuelta en las detenciones actualmente en la Florida Central. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo ICE? ¿Por qué me detienen? Y me encantaría poder responder todas esas preguntas. En muchos de los casos y en la mayoría de los casos de nuestros clientes, las detenciones fueron sin una citación. ¿Qué quiere decir eso? Que el Customs Border Patrol o el sheriff o los troopers pararon a los carros simplemente porque se veían latinos o pudieron escanear las placas y se dieron cuenta que las licencias eran provisionales de 1 año. ¿Qué quiere decir con eso? Muchos de los policías que pararon a las personas eran porque decían, vas arriba del límite o la placa no coincide con el carro, esa es la favorita de ellos, o la registración no es la mismo número de las placas. Uno empieza a dudar y uno dice, wow, el DMV cometió un error. Pero en realidad cuando las personas salen y vemos la registración, vemos las placas, vemos lo que sale en la registración, era totalmente falso y era mentira. Era solo la excusa para poder parar el carro y de esa forma hacer el stop y preguntar el estatus migratorio. ¿Qué es lo que pasa? Si te detiene Customs Border Patrol, ellos mismos te van a preguntar tus estatus, los documentos y te van a poder detener. Actualmente en Orlando te llevan a Tradeport y después de ahí te pueden pasar a la cárcel de Orange County. Pero si te detuvo el sheriff o el trooper o la policía local, ellos de esa forma llaman a Customs Border Patrol o a ICE para poder de esa forma tomar custodia sobre ti y poder procesarte bajo las leyes de inmigración. Después de que actualmente estás alrededor de 48 horas en la cárcel de Orange County, eres transferido a un centro de detención en el cual normalmente se conocía solo Baker en Jacksonville, Alcatraz en Everglades y Crum en Miami. Actualmente ICE de Florida ha desarrollado nuevos centros de detención y en Baker hay 2. En Flagler County hay 1 para las mujeres, está BTC en Pompano Beach para mujeres y hombres, está Alcatraz para hombres, está Crum en Miami, FDC, que es otro centro de detención también nuevo en Miami, y así se han ido desarrollando más centros de detención en toda la Florida y supuestamente próximamente también 1 en Orlando. Cuando llegas ya al centro de detención, los abogados tenemos jurisdicción para poder someter de esa forma una moción de la fianza. ¿Qué pasa con la moción de la fianza? En algunos centros de detención la procesan relativamente rápido, en unas 48, 72 horas uno obtiene la audiencia de la fianza. Si estás, por ejemplo, en Alcatraz y tienes la mayoría de los jueces que son de Alcatraz, que son Crum, así te vayan a mover fuera del estado o a otro centro de detención, si la moción fue sometida en el momento que tú físicamente estabas en el centro de detención, los jueces van a adquirir y tomar jurisdicción y darte una decisión sobre esa moción de la fianza. En los otros centros de detención, por ejemplo en Baker, en BTC, lamentablemente, si eres transferido antes de tu audiencia de fianza, los jueces no toman acción y no toman jurisdicción sobre la moción, a pesar que físicamente cuando la sometimos estabas en el centro de detención. Eso es lo que está pasando muchísimo. Abogada, mi familiar obtuvo su moción de la fianza el martes
y el sábado me llaman que ha sido transferido a Texas, a Michigan, a Luisiana o a Colorado. Es lo que nos está pasando actualmente. ¿Y qué quiere decir eso? Con la transferencia de la persona fuera del centro de detención, lamentablemente, en la mayoría de los casos, no se lleva a cabo la moción de la fianza. Y el abogado y ustedes como familiares tienen que volver a empezar desde cero en el nuevo centro de detención. ¿Qué quiere decir eso? Hay que volver a hacer todo el proceso, volver a someter la moción de la fianza y esperar una nueva audiencia. Si usted es transferido nuevamente antes de la audiencia de fianza, va a pasar exactamente lo mismo. Perdemos jurisdicción y hay que volver a empezar desde cero en el nuevo estado y el nuevo centro de detención que la persona vaya a estar detenida. ¿Qué quiere hacer esto? Demorar y cansar físicamente y mentalmente al detenido y a los familiares. Y es por eso que ahí entramos nosotros los abogados, a darles fuerza, a darles esperanza, a decir: este es el juego que está jugando ICE, pero nosotros no nos vamos a cansar. Nosotros tenemos que ser mentalmente más fuertes que ellos y jugarles el mismo juego. Cada vez que sean transferidos, volver a someter la moción de la fianza y posiblemente el habeas corpus o el habeas corpus si lo lees textualmente en español. ¿Qué quiere decir eso? En latín y en español significa: este centro de detención o estas autoridades tienen un cuerpo que no les pertenece. ¿Y qué argumentamos nosotros en la Corte Federal? La detención es injustificada y está en una violación del due process. ¿Por qué? Porque si a ti te tienen detenido y no te están dando la opción a tomar la fianza, están violando tus derechos constitucionales bajo la Constitución de los Estados Unidos. Y de ahí nos amarramos para que los jueces federales forcen a las cortes de inmigración y a ICE, primero, a no poder transferirte. Te dan una orden de restricción para que no puedas ser movido del centro de detención y de esa forma forzar a tener la posibilidad de llegar a la audiencia de la fianza y poder realizarla, que es lo que la mayoría de los abogados de inmigración estamos teniendo, ese challenge, esa dificultad, porque las personas están siendo transferidas lamentablemente antes de las audiencias. Con el habeas corpus obligamos a no mover el cuerpo y llegamos a la audiencia de la fianza o el juez federal ordena inmediatamente la salida de la persona del centro de votación, del centro de detención. ¿Por qué? Porque la ley federal está mucho más alta que las cortes de inmigración y los jueces federales tienen más autoridad de poder ordenar a los jueces de inmigración a tomar acción. Esto ayuda muchísimo y lo que estamos haciendo es una estrategia como un juego de ajedrez. Bueno, me lo moviste, metamos un habeas corpus en la Corte Federal donde estés detenido o donde inició la detención, dependiendo de cuál pensemos que es mejor acción, y de esa forma podemos tener dos vías para poder liberar a nuestros clientes, ya sea por medio de la Corte Federal o por medio de las leyes de inmigración. Pero estamos atacando y presionando por ambos lados y de esa forma poder, si Dios quiere, lograr una salida más rápida que solo hacer una sola vía y confiarnos en un solo proceso. ¿Ok? ¿Quién califica para una fianza? Actualmente, el día de hoy que estamos grabando este programa, las personas que entraron legalmente a los Estados Unidos con una visa de turismo, una visa de trabajo, una visa de estudiante, califican para fianza, siempre y cuando tengas un proceso pendiente con inmigración en la mayoría de las jurisdicciones, no tengas récord criminal y puedas demostrar que no eres un riesgo a fuga. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes una vida estable en los Estados Unidos. Si estás casado, tienes hijos, tienes propiedades, tienes un trabajo estable, estás estudiando, que puedas demostrar que ni simplemente al salir no vas a dejar todo botado y te vas a ir. Adicionalmente, hace una semana cambió una ley de inmigración que nos alegra muchísimo, en el cual las personas que entraron por frontera pueden actualmente aplicar por una fianza y en la mayoría de los jueces están tomando jurisdicción. Quiero dar una grandísima noticia que el día de ayer salió nuestra primera clienta que entró por la frontera bajo una fianza
en la Corte de Inmigración de Orlando con el juez Alberti. Él nos dio jurisdicción y nos otorgó la fianza para nuestro cliente que había sido detenido. Es una cliente que había entrado por la frontera, se había entregado y gracias a Dios pudimos demostrar que no era un riesgo para la sociedad porque no tenía récord criminal y que tenía suficientemente raíces en los Estados Unidos, a pesar de que había entrado en unos 4 o 5 años, pero tenía un trabajo, tenía un contrato de arrendamiento, 2 hijos en los Estados Unidos con excelentes notas en los colegios. Una de las claves, señores, el abogado tiene que estudiar al juez, el abogado tiene que saber qué le gusta al juez. Todos los jueces son diferentes, todos los jueces buscan cosas diferentes. Hay unos que les encanta que uno someta los taxes, que uno pueda comprobar que el cliente está pagando sus taxes. Eso es muy importante para algunos jueces. Mientras que para otros, ellos quieren ver si tú tienes hijos, si tus hijos son buenos estudiantes, atienden y van al colegio todo el tiempo, no faltan a clases. Entonces, esos truquitos de poder estudiar al juez es muy importante, señores, para poder tener una fianza ganadora. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con ustedes. Descarga nuestra app en las tiendas Apple Store y Google Play para acceder fácilmente a todo nuestro contenido desde tu dispositivo móvil. Disfruta de transmisiones en vivo, programas exclusivos y mucho más, todo al alcance de tu mano. Descárgala ahora y mantente conectado donde quiera que estés. El Sol de la Florida, tu fuente confiable de noticias locales, nacionales e internacionales, con información actualizada, análisis exclusivos y las historias que importan para ti y tu comunidad. Disponible en todo el estado, porque donde estés, el Sol de la Florida te acompaña. El Sol de la Florida, iluminando tus días con la mejor información. Visita nuestra página elsoldelaflorida.com y en las redes El Sol de la Florida. El Sol Network TV, la señal mundial. Y aquí volvemos al programa para poder informarte de cómo protegerte con una deportación, cómo protegerte si eres detenido y qué tengo que hacer para prepararme en caso de una detención. Lo que yo siempre digo a todos mis clientes, esperemos que no pase, pero no quieres que pase y no estar preparado. Si tienes hijos, es sumamente importante que tengas un power of attorney, un poder que le puedas dejar a un familiar, ciudadano americano o residente, para que se haga cargo de tus hijos en el caso de que estés detenido y no sabemos cuándo podemos lograr que pueda salir. En los carros, uno de los problemas mayores que tienen mis clientes es cómo recupero el carro. ¿Cómo puedo hacer para que sacar el carro de la compañía que lo remolcó si no soy el dueño del carro y el dueño del carro está detenido? Es sumamente importante que dejen la forma para poder sacar el carro. En nuestras redes sociales de Inmigración QF o Abogada Quintero pueden encontrar esas formas para poder llenarlas, dejarlas firmadas, notariadas en nombre de algún familiar por si llega a pasar esto. Es muy importante dejar las claves de las cuentas de banco, dejar en un papel cómo pagar las casas, cómo pagar los carros, cómo pagar los biles de las casas, dejar todo un plan por si llega a pasar lo que no queremos. Estar preparados es clave para tener éxito y que tu familia esté tranquila en el momento que tú eres detenido. Abogada, ¿qué hago si yo no quiero pelear mi caso? No quiero tener una fianza. Me quiero ir. La famosa salida voluntaria. ¿Cuándo la pido? ¿Cómo la pido? ¿Y cómo puedo lograrla? Puedo decir de primera mano, porque he tenido mucha experiencia últimamente en estos 2 meses de salidas voluntarias, de personas que no quieren seguir viviendo con miedo, no quieren seguir viviendo lo que está pasando actualmente en los Estados Unidos y simplemente quieren optar por irse. Una de las salidas voluntarias que hicimos, y fue la primera que pudimos realizar en conjunto con ICE a principio del mes de enero, es
La persona fue detenida un jueves. El sábado fue ICE a buscarla a la cárcel donde estaba, que fue parada por la policía local del condado de Tavares. No me acuerdo, creo que era Lake County, pero en Tavares. Estuvo ahí. ICE la fue a buscar. En el momento que llega ICE, ya yo había hablado con la persona y le dije, apenas tú veas a ICE, di que quieres firmar tu salida voluntaria, que tienes abogado y que quieres negociarla inmediatamente y lo antes posible y que tú compras tu propio pasaje. Gracias a Dios tuvimos un oficial que nos colaboró, nos llamó inmediatamente, nos dice, tu cliente está aquí, quiere firmar la salida voluntaria. Si la persona me lo firma y tú me lo firmas inmediatamente, puedes comprar el pasaje para el día martes, que tenemos cupo para poder llevarla al aeropuerto. Nos traes una maleta, nos traes el pasaporte y el día martes se montará en un vuelo comercial. Y así es como pudimos lograr inmediatamente en menos de una semana la salida voluntaria para esta clienta. Esta clienta nunca había estado en corte, era mucho más rápido poder hacer el papeleo y lograr la negociación. Otro de los casos que tuvimos, una persona que entró ilegalmente por la frontera, después fue detenido por inmigración, fue procesado y tenía corte pendiente en inmigración. Cuando es detenido dice, no, yo no quiero seguir viviendo aquí, quiero mi salida voluntaria, y pudimos contactar a los oficiales de ICE y decir, esta persona no quiere seguir detenido, no quiere pelear el caso, no quiere una fianza. En ese momento que la persona fue detenido no había acceso a la fianza para las personas que entraron por frontera. De todas formas, él voluntariamente quería irse. Logramos negociar con ICE. ICE consiguió la firma del juez para la salida voluntaria. Si tú estás en la Corte de Inmigración, necesitamos que los jueces no firmen la salida voluntaria. Al contrario, si nunca has estado en la Corte de Inmigración, no necesitamos la firma de los jueces y simplemente con ICE podemos negociar la salida voluntaria. Esa persona duró alrededor de una semana detenida, compramos el pasaje y se pudo ir de los Estados Unidos relativamente rápido, fue una semana. ¿Cuál es la ventaja de comprar el pasaje? Es pasar lo menos posible detenido en un centro de detención. Y eso es clave para las personas que realmente no quieren pelear el caso, que no quieren sentirse presos y con las condiciones actualmente de los centros de detención. Si tú quieres una salida voluntaria, es sumamente importante que tu familia lo sepa, que le dejes saber a tus familiares, yo voy a pelear mi caso, quiero pelear la fianza, o simplemente, por favor, contacten un abogado que me negocie inmediatamente la salida de la fianza, la salida de la voluntaria, perdón. Es muy importante actuar rápido para la salida voluntaria. Contra más rápido podamos contactar a ICE y si estás en la corte, a los fiscales, más rápido podrás salir del centro de votación, del centro de detención, perdón. No sé por qué estoy diciendo el centro de votación. Es muy importante actuar rápido si quieres la salida de voluntaria. Es determinante en pasar menos días o más días detenido. Adicionalmente a eso, ¿qué puedo hacer si yo pido ver a un juez, quiero pelear mi caso y después de 2 semanas detenido digo, no voy a aguantar, no quiero vivir aquí, quiero pedir mi salida voluntaria? Ahí es más complicado porque ya pedimos hablar con un juez y vamos a tener que ir a una audiencia y en la audiencia el juez nos va a tener que argumentar por qué queremos la salida voluntaria. Una clave para lograr exitosamente una salida voluntaria: no puedes tener récord criminal. Si tú tienes un récord criminal extenso, te lo van a negar. Si tienes alguna felonía, no calificas para la salida voluntaria. Y adicionalmente tienes que tener un pasaporte válido. Tienes que poder comprobar que tienes el dinero, los recursos y la forma de poder comprar tu propio pasaje, ir a un aeropuerto y salir voluntariamente de los Estados Unidos. Excepto, siempre hay una excepción. Si eres venezolano y tu pasaporte está vencido por menos de 10 años, hemos logrado las salidas voluntarias exitosamente desde Orlando o Miami directamente a Bogotá y de Bogotá a Cúcuta para cruzar la frontera con Venezuela. Colombia es uno de esos países que gracias a Dios nos ha abierto las puertas a todos los venezolanos y actualmente está aceptando el pasaporte vencido si tiene menos de 10 años. Por lo tanto, Copa y Avianca te deja abordar el vuelo así tengas tu pasaporte vencido, al contrario de muchas de las otras nacionalidades.
¿Qué pasa si no quiero ir a mi país de origen y quiero irme a otro país? Si te quieres ir a otro país, tenemos que demostrar que el otro país te va a recibir y te va a aceptar. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si tú eres colombiano y tienes miedo de regresar a Colombia, pero simplemente no quieres seguir peleando tu caso por todo lo que estamos viviendo, podemos intentar pedir una salida voluntaria para España, pero tenemos que demostrar que España te va a recibir y vas a poder entrar como tal. La mayoría de las veces poder demostrar las leyes que los colombianos pueden ir a Europa, específicamente a España, y no necesitan una visa, es suficiente. En otros casos, los jueces nos han pedido obtener una carta del consulado o de la embajada que esa persona sí puede viajar y sí van a poder recibirla y aceptarla en el país que vayan, en este momento, España. ¿Qué pasa si entré con esta? Lamentablemente, si entraste con esta, no calificas para fianza, porque al momento de aplicar a esta, tú renunciaste a todos esos derechos. Entonces, o peleas tu caso detenido, que entrando con esta y teniendo doble nacionalidad, va a ser un poco complicado ganarlo en esta administración, o optamos por la salida voluntaria. Como entraste con esta, no entraste con la nacionalidad original, ya sea venezolana, colombiana o mexicana, y podrías pedir tu salida voluntaria, ya sea a Portugal, España o Italia. Y de esa forma, salir voluntariamente en un vuelo comercial. ¿Cuál es la ventaja de la salida voluntaria? No sales en un vuelo de deportados, no sales esposado, puedes llevarte una maleta de 40 libras y sales en un vuelo comercial incluso con tu familia. En uno de los casos agarraron y metieron preso al papá. El papá inmediatamente nos contactó, firmamos la salida voluntaria y a los 3 días el papá, mamá y los 2 hijos abordaron el vuelo comercial directamente a Colombia y todos salieron juntos. Esa es la ventaja de poder negociar una salida voluntaria y un vuelo comercial. ¿Qué hay de la famosa CBP Home? La aplicación que tú puedes optar por salir voluntariamente y ellos te van a dar un dinero de vuelta en el momento que puedas comprobar que saliste de los Estados Unidos. No soy muy fan de esta aplicación porque no sabemos las consecuencias jurídicas o legales de salir con la aplicación de CBP Home. ¿Qué es lo que pasa? Si tú estás en la Corte de Inmigración porque entraste ilegalmente, ¿cómo podemos comprobar que el aplicar al CBP Home, eso va a estar involucrado la Corte de Inmigración y no te van a dar después una deportación en ausencia porque no te presentaste en una futura audiencia y el juez te otorgó la salida voluntaria porque lo hiciste por la aplicación de CBP Home? Actualmente no he tenido ningún caso de una persona que ha aplicado al CBP Home y tenía la corte abierta, entonces no podría decirte si realmente están conectados. Pero mi conocimiento y lo que he escuchado es que realmente no hay una conexión entre la aplicación de CBP Home y las cortes de inmigración para poder obtener esas órdenes firmadas de los jueces de inmigración. Recuerden que si tú estás en la corte de inmigración, tienes una corte abierta, la única forma de salir con la salida voluntaria es que el juez debe firmar ese documento. Al contrario, si ya tienes una orden de deportación, puedes aplicar a la CBP Home porque no va a haber ninguna diferencia y la diferencia es que puedes salir con un dinero extra en el momento que puedas comprobar que te fuiste. Si entraste legalmente y no has estado en la Corte de Inmigración, pues también podrías aplicar a la aplicación de CBP Home, pero yo personalmente retiraría el asilo que tengas si tienes un asilo afirmativo o algún proceso, porque realmente no sabemos la conexión entre las agencias de asilo, las cortes de inmigración y la aplicación de CBP Home. No, pero es que inmigración lo sabe todo, inmigración es perfecto. Sí, puede que cuando ellos quieran pueden saber absolutamente todo sobre la persona, pero les puedo decir que no todo es perfecto en inmigración y no siempre tienen una conexión todas las agencias. Actualmente en esta administración sí podemos decir que hay más conexión y hay una forma de poder conectar las agencias, pero en la mayoría de los casos eso no funciona así. ¿Qué pasa si tengo una orden de deportación y quiero pedir una salida voluntaria? Lamentablemente, si tienes una orden de deportación, ya no calificas para la salida voluntaria y tienes 2 opciones. O aplicas a la aplicación de CBP Home y sales voluntariamente
con la aplicación de CDP Home o compras tu pasaje y te vas. Recuerda que si compras el pasaje y te vas, no puede tener escala en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Si estás en Orlando, puedes hacer Orlando, Panamá y Panamá tu país de origen, o Orlando, Honduras, o Orlando, México, pero no puede existir una conexión local en los Estados Unidos porque podrías correr el riesgo de que te arresten para ellos mismos poder deportarte, porque si tienen una conexión en los Estados Unidos, no podemos demostrar que vayas a realizar el segundo trayecto y realmente te estés autodeportando. Recuerda que también si tienes una orden de deportación, al momento de salir de los Estados Unidos, esa orden de deportación se activa y tendrías una penalidad de 10 años para volver a los Estados Unidos, o si haces alguna petición familiar o algún otro proceso, necesitarías un perdón para volver a entrar a los Estados Unidos. Recuerden, señores, que vamos a estar aquí todas las semanas para poder llevarte información de inmigración y el cambio de las leyes. Queremos traer a personas que han vivido las detenciones, a personas que han salido voluntariamente, a personas que han sido deportadas durante estos últimos 2 meses, que por lo menos en la Florida Central ha incrementado el número de deportaciones, arrestos, detenciones o como cualquier persona procesados por inmigración. Algo que les quiero decir, la desinformación te puede causar una deportación, pero la información y tener el conocimiento de las leyes migratorias te puede salvar de ser deportado. Soy la abogada Laura Quintero. Muchísimas gracias por seguirnos.